Romanos capítulo 8, a partir del versículo 1. Como bien ven, vamos a comenzar, en todo el capítulo vamos a tener un tiempo donde varias semanas vamos a estudiar este capítulo, vamos a profundizar y vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña en Romanos capítulo 8. Alguien dijo que si la epístola de los romanos fuera un anillo, el capítulo 8 sería el diamante del anillo. De hecho, el capítulo 8 tiene mucha enseñanza. Y ustedes dirán, ¿por qué lo has puesto por partes? Pues la sencilla razón de que no me va a dar tiempo enseñar todo el capítulo 8. Es imposible. Van a ver que lo que avanzamos hoy y entonces van a entender que el por qué. Porque no podemos correr cuando estudiamos algo de la palabra. De hecho, sé que me toca la tarea y tengo la responsabilidad de, según qué cosa que vamos aprendiendo, según qué cosa que vamos oyendo, a muchos no nos va a gustar. Pero estamos aquí para aprender la palabra de Dios, ¿sí o no? Estamos aquí porque queremos más del Señor. Estamos aquí porque queremos alimentarnos espiritualmente. Entonces, dependiendo de cómo está tu corazón, dependiendo en lo que estés pensando durante el mensaje, es lo que vas a recibir. Y yo en esta mañana te animo, te invito, te digo, no eches a perder este tiempo. Invierte este rato para aprender de las Escrituras. Hoy vamos a ver la primera parte. La parte 1, como yo le he llamado, porque vamos a comenzar a ir versículo por versículo y vamos a profundizar. Hay enseñanza tremenda. El apóstol Pablo escribe epístola hacia los romanos y saben que romanos estaban en Roma. Él tenía planes de llegar a Italia. Él tenía anhelo en su corazón. En su tercer viaje misionero desde Corinto, aunque la primera epístola de Corintios y la segunda esté después de Romanos, me consta, por lo que han estudiado más de cerca, que el apóstol Pablo escribió Corintios primero y luego desde Corinto escribió la epístola hacia los romanos, hacia Roma, hacia Italia. Él quería ir y ver a los hermanos de allá. Entonces les manda una carta y les dice, tengo ganas de estar con vosotros. Entonces él escribe una serie de enseñanzas. En esta epístola vamos a ver lo que es la situación de cada hombre y de cada mujer, pecado. Si usted piensa en gente que han pecado, piense que entre eso estamos tú y yo. Si usted piensa en personas quienes tienen un pasado que no quiere recordarlo, piensen que como tú hay muchos más. Si sabes que hay personas quienes les da vergüenza hablar de según qué cosa porque les entra así como diciendo, no quiero recordarlo, entre eso estamos tú y yo. Pero la epístola de los romanos, cuando nosotros nos paramos y la miramos, y van a ver que en los próximos mensajes y en los próximos meses, semanas, Dios nos va a llevar a profundizar lo que la Escritura dice. Yo lo comencé a decir los jueves, vamos a pararnos a lo que está escrito. No a lo que uno dijo u otro dejó de decir, sino a lo que está escrito. Si alguna cosa lo que tú estás diciendo, si alguna cosa de lo que tú quieres comentar, tiene que tener base bíblica. Si alguna de las cosas de las que yo digo de aquí, o cualquiera que diga, tiene que tener base escritural. No sensación de uno, imaginación de otro, sino lo que la palabra de Dios dice, lo que está escrito. Por eso es necesario que conozcamos las Escrituras. Por eso es necesario que conozcamos lo que dice la Biblia. Por eso es necesario que leamos en nuestras casas la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta donde me gustaría que conteste sinceramente, porque de todas formas el Señor ya conoce. ¿Quién anoche ha leído el capítulo 8 de Romanos? ¿Los demás? Pero para los de la casa, el capítulo 8 de Romanos, ¿saben por qué lo digo? Deberíamos haberlo leído. Es muy importante pasar tiempo en la lectura de las Escrituras. Y es bueno que lo haya
era bueno haberlo leído, porque vas a ver que yo no te digo cierre la Biblia porque lo que yo digo ahora es esto, hay que creérselo todo. No, señores, no se equivoque, no nos equivoquemos. Vamos a enseñar lo que la Escritura dice. Entonces, ¿estamos preparados para entrar de lleno en este capítulo? Sí. Espero que no te pierdas ninguno de estos mensajes que Dios nos va a dar a continuación en los próximos domingos. Ustedes mismos. Romanos capítulo 8, a partir del versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, y el ahora del comienzo del capítulo no habla de pues antes pues o después pues, sino que ahora. Cuando nosotros decimos ahora, ¿qué es lo que marcamos? El ahora. Y al haber una hora, ¿qué quiere decir? Que ha habido un antes y habrá un después. Cuando yo digo ahora pues, el apóstol Pablo dice ahora pues. Y yo dije, por algo lo habrá dicho. Esta palabra está inspirada por Dios. Es revelada por Dios para la edificación de la iglesia de Roma, pero también para la edificación de la iglesia del siglo XXI. Sea nuestra iglesia o sea cualquier otro grupo quienes profundiza la sana doctrina. Ahora, el ahora marca un antes y un después. Y yo dije, ya que queremos estudiar, ya que queremos aprender, digo, Señor, enséñame por qué el apóstol Pablo dijo ahora. ¿Qué es lo que había antes? Yo les invito, por favor, que vayamos al antes del capítulo 8, que es la primera parte del capítulo 1. O sea, ahí donde están, capítulo 1. No puede empezar una epístola sin decir lo que el apóstol Pablo iba a decir en el versículo 16 y 17. Hasta el 16 y 17, él se presenta, él abre su corazón hacia la iglesia de allá, hacia el grupo de creyentes que había en Roma, pero en el versículo 16 y 17 quiero que veamos algo que es bueno que lo aprendamos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Después de presentarse, después de decir que tiene ganas de ir a verlos, él comienza esa epístola marcando y enseñando la llave de lo que él iba a enseñar, la clave, lo que es la solución, permítame llamarle así, a lo que él iba a decir. Puede ser que la hora de nosotros marque un antes y un después, pero si no hubo un encuentro con lo que él enseña en el versículo 16, con lo que él menciona en el versículo 16, en tu vida y en mi vida no puede haber un antes y un después. Porque lo único que marca un antes y un después en nuestras vidas es el evangelio, es el poder del evangelio. Dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. Él sabía que la capital de Italia, Roma, esa ciudad era muy fuerte en lo que es la idolatría. Era muy fuerte en lo que es las imágenes, era muy fuerte en lo que es la prostitución, el pecado. Vamos a verlo de aquí a nada. Van a ver la situación, la realidad del mundo donde el apóstol Pablo dirige sus palabras escritas, su epístola, y en medio de cuál tendría que estar y había un grupo de creyentes que era la iglesia en aquel entonces. Y él dice, no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y no me saque el poder de Dios simplemente por llamarlo poder, porque ahí lo explica bien. Dice, porque es poder de Dios para... Lean ustedes, ¿para qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Con esta llave, con esta solución, ya se puede hablar
todo lo que él habló en la epístola de los Romanos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han leído toda la epístola, pero les animo que se lea la epístola de los Romanos. Les animo que lean las escrituras en casas, que tengan una lectura diaria. Decir, voy a comenzar por el capítulo 1 y voy a seguir leyendo. Si leemos otra cosa más que las escrituras, mal vamos. Pero bueno, volvamos a lo que estaba compartiendo. La llave, la solución, ¿cuál es? ¿Cuál es? El Evangelio. El Evangelio. Sin el Evangelio, ese Evangelio que tiene poder para salvación, ¿qué hablar? Ahora mire la realidad, la situación, un poquito más abajo en el versículo 26. En el versículo 26, mire lo que dice, cómo estaba el panorama. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con lo que las practica. ¡Wow! Esa era la situación. Eso era el panorama a donde Pablo iba a mandar su escritura y donde el grupo de creyentes, aquellos que conocieron, y algunos de estos que vivían pecado, han tenido un encuentro con el Evangelio que tiene poder para salvación, y fueron salvos por medio de Jesucristo. Y yo creo que esta situación nos rodea a nosotros. ¿Les suena? ¿Les suena todo eso lo que hemos leído? Da cosa leerlo, ¿verdad? Tú dices, ¿cómo es posible? Todo eso está a tu alrededor. Todo eso existe. ¿Hay solución para todo eso? ¿Hay respuesta para todo eso? ¿Tiene alguien algo que decir respecto a todo eso? Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Pero antes de leer Romanos 5, manténlo ahí abierto, eche una página para atrás, Romanos 3, 23. Dice la palabra Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, ¿quién se libra? ¿Pueden contestar, por favor? ¿Quién se libra? Que dice que todos pecaron. ¿Cuántos? Cuando dice todos, ¿qué quiere decir? Todos, ¿no? En catalán, ¿qué quiere decir? Lo mismo, ¿no? Tots, ¿no? ¿Sí o no? Tots, ¿no? Ah, gracias, hombre. Voy aprendiendo. De poquito, es que si se empieza con una palabra, ¿usted qué cree? Que se piensa con la frase, con poema, ¿no? Con una palabra, ¿sí o no? Todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra de Dios más abajo, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es las buenas nuevas para la realidad que había en Roma, en donde sea, incluso aquí.
Todos son pecadores, todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede disfrutar de la presencia de Dios, nadie puede llegar a Dios. Pero gracias a Jesucristo fuimos justificados por su gracia gratuitamente. Porque la gracia no habla de tu esfuerzo, no habla de lo que tú haces o dices, sino que es la misericordia de Dios. Es la misericordia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas y la solución y la respuesta es de que a cualquier situación complicada que se llama pecado, o llámele como le llames, pecado grande, pequeño, no muy grande, muy pequeño, no sé qué, ha habido respuesta por gracia por parte de Jesucristo. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Jesús, que nos has perdonado los pecados. Necesitas conocer a este Jesús. Necesitamos conocer a ese Jesús que por su gracia y su misericordia te justifica y te redime de la situación de pecado en la cual uno está. Vamos a leer Romanos 5, como les dije, versículos 6 a 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no tengo con qué gloriarme. Yo no tengo con qué exaltarme a mí mismo. Si lo hago porque Cristo llegó a mi vida, transformó mi vida y digo, soy hijo de Dios o soy hija de Dios. Él me dio el perdón de los pecados, sin merecerlo, sin ser digno, Él me perdonó. Lo dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No se me desespere, estoy hablando del antes de capítulo 8 porque eso hay que entenderlo, eso hay que recordarlo, eso hay que tenerlo bien claro. El encuentro con quién tiene que ser, el que perdona tus pecados, ¿quién es? Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra Cristo Jesús, y vamos a ver que lo usa en varios contextos, él habla de la victoria. El original nos habla que él se refiere a lo que es el triunfo de Cristo en cuanto al resucitar, o sea, morir, resucitar, vencer la muerte y perdonar de los pecados. Ahora, vamos a ir avanzando. Yo les invito a que leamos 1 Corintios capítulo 1, 30 y 31. 1 Corintios capítulo 1, como les dije, esta epístola fue escrita antes que la epístola de los Romanos. 30 y 31 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, digan conmigo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Sigo leyendo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué fue hecho por nosotros Cristo? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto lo ha hecho Cristo por ti y por mí. ¿Recordamos las palabras? Les invito a que las volvamos a recordar, porque el que conoció a Cristo, el que tuvo un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, el que conoció a este Cristo Jesús, de quien estoy hablando en esta mañana, tiene que recordar esas 4 palabras. Número 1, sabiduría. Sabiduría en todo lo que hablas, sabiduría en todo lo que dices, sabiduría en las decisiones que tomas, sabiduría en todo. Sabiduría. Qué bueno es que se diga un hombre sabio. ¿Quién nos da esa sabiduría? Señor. ¿De dónde recibimos esa sabiduría? ¿Usted cree que es normal que aún haya creyente que les tenga que decir eso está mal?
Porque si ha conocido a Jesús, recibió sabiduría. Santiago lo dice, si alguien necesita que se la pida a Dios, Dios se la da por si alguien no se da cuenta que le falta. Pero, señores, escúchenme bien y prestemos atención a eso. Cristo fue hecho por nosotros sabiduría, Él nos dio la sabiduría y tenemos que ser sabios en qué escogemos, qué escuchamos, qué hablamos, qué miramos. Seguimos. Segundo, justificación. ¿Qué significa justificación? ¿Cuántos alguna vez han faltado en el cole y dicen, tráigame un justificante? ¿Sí o no? Y diga, tráeme un justificante para saber dónde has estado. En el trabajo lo mismo. El que no miente, el que no esconde nada, simplemente, oye, que estuve en el médico, trae un justificante. Hay alguno que pide libre y dice que va al médico y no va al médico. Y tú le pides justificante y dice, es que, se me olvidó, me dijo que no estaba, no sé qué. El otro día mandamos a alguien al médico y no, es que no hay justificante, que no sé qué. Escúcheme bien, es muy importante ser transparente. Ahora, el que justificó tu situación fue Cristo. Cada vez que el enemigo viene a culparte de algo, Cristo dice, aquí está el justificante. Soy yo hecho por él justificación. Yo lo justifiqué delante del Padre. No te justificó para que sigas pecando, te justificó para que seas hecho hijo de Dios e hija de Dios. Él trajo la justificación. Nosotros no tenemos nada que esconder. No somos dignos de ser hijo de Dios. No somos dignos de ser hija de Dios. Pero sí que somos justificados por medio de Jesús. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 3. Eso no lo podemos saltar. Santificación. Me gusta que pone justificación y después santificación. La palabra santificación habla de vivir en santidad. Quédese con eso. Un hijo de Dios, alguien que conoció a Cristo Jesús, tiene que vivir en santidad. Y por lo último, redención. Nos ha redimido. Nos ha sacado de donde estábamos y nos han dicho, Dios ha dicho, este es el mío a partir de ahora. Se arrepintió de sus pecados y es mi hijo. Los redimo. Ahora, vamos a ir avanzando. Volvemos al capítulo 8. Capítulo 8, hemos visto el ahora. El antes, ¿de qué nos habla el antes? Nos habla del poder del Evangelio, nos habla de la realidad que había y que hay hoy día, nos habla del amor de Dios a través de Cristo Jesús, nos habla de la gracia del Señor, que por gracia somos salvos, pero ahora dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de allá y hoy nos dice a nosotros, ahora pues, ninguna, y cuando dice ninguna, ¿qué quiere decir? Ninguna, igual a 0, igual a nada. No dice, es que habrá una o dos o casi una. Ahora pues, ninguna, ¿qué? Mire, yo les leo lo que significa condenar. Culpar, castigo, sufrimiento planificado. Acción y efecto de condenar. Pena o castigo que impone una autoridad, un juez, a una persona que cometió un delito o una falta. Yo dije, ¿por qué habrá escrito el apóstol Pablo ese versículo? Porque hay que estar muy atento. Ahora pues, ninguna condenación, ninguna. Nadie te puede condenar. Ninguna autoridad habrá por encima del quien es autoridad en tu vida, que es Cristo Jesús. O al menos así debería serlo. Porque condenar es cuando un juez dice, ya está, cometió tal falta, es digno de 100 años de cárcel. O 5 años, o una multa de tal. Porque hay alguien que ejerce autoridad sobre algo que se ha hecho mal. Obviamente, si no hubiésemos encontrado a Cristo Jesús, habrá quien nos condene y de muchas cosas. Si no hubiésemos conocido el amor de Dios, si no hubiésemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, hay quienes te condene, habrá alguien quien te señale con el dedo, que diga, él es culpable, ella es culpable. Pero dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuántas? Ninguna. ¿Qué no hay? Ninguna condenación. Y alguno no podrá aquí respirar, dice, wow, qué bien. Pero la cosa no acaba aquí, porque el versículo continúa.
¿Y qué más dice? A los que ¿qué? A los que están en Cristo Jesús. La condenación es duro. Que alguien te condene es duro. Que alguien te diga eres culpable duele. Tú mira el rostro de aquellos que son condenados a prisión para toda la vida. Mira el rostro de aquellos que son condenados a la muerte. Mira el rostro de aquellas personas que dice, ya está, no vas a vivir más, aquí se acabó todo. Alguien decreta un juicio y dice, eres condenado. El rostro, la cara de aquella persona es dolorosa, es de dolor, de sufrimiento. Así andan algunos creyentes. Así andan algunos porque no han visto este versículo o lo han leído mal. En esto yo quiero que estemos muy atentos. Ahora pues ninguna condenación hay, pero ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Hay personas que viven bajo condenación aún siendo miembros de iglesias. No dice para los que están en el cristianismo. No dicen para los que están en la iglesia. No dicen para los que están en una lista de miembros. No, para los que están en Cristo Jesús. El único que puede quitarte ese peso de ser condenado, de sentirte condenado, de vivir bajo condenación, es Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, una cosa es visitar a Cristo Jesús. Una cosa es visitar la iglesia. Una cosa es decir, soy creyente de hace mucho tiempo. Una cosa es que digas, bueno, yo conozco al Señor desde hace mucho tiempo. Y otra cosa es estar en Cristo Jesús. Piense que si el diablo quiere señalarte y condenarte, una vez que tú estás en Cristo Jesús, ¿a quién señala? ¿Es fácil o no? Eso se me vino anoche cuando me puse en la cama, me tumbé así. Y dije, es verdad. Y yo no me he dado cuenta. Lo que están en Cristo Jesús, si el enemigo viene y te señala, no te puede señalar, porque a Cristo nadie lo puede señalar que ha hecho malo, porque Cristo es el poder. Cristo manifestó su poder dando la victoria, perdonar los pecados, darnos el gozo, darnos la salvación. Y cuando el diablo viene y uy, no es ese, ¿dónde está? Que lo quiero señalar para condenarlo, es que no está. ¿Dónde está? Está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que es estar en Cristo Jesús? Que no se te vea a ti, que se le vea a Cristo. Pero a veces se le ve a algunos Cristos falsos, ¿verdad? Claro, la gente mira y dirá, no me diga que esto es creyente. Si lo acabo de ver con una cerveza y el tipo parece que no va por un buen camino, parece que anda borracho. ¿Ese es creyente? No. Y claro, ahí tiene derecho a señalarte. No, si lo he visto haciendo, claro, te señala porque no estás en Cristo Jesús. ¿Se imagina a Cristo Jesús estando en un lugar donde no hay que estar? ¿Nos imaginamos a Cristo Jesús hablando cosas que no hay que hablar? Obviamente que cargamos con condenación, pero el apóstol Pablo dijo, ahora pues, por su gracia y por su misericordia, ninguna condenación hay para lo que están, estar, hacer morada, quedarte a vivir ahí. No pensar ir, salir, venir, volver, no sé qué. Porque ahora lo vamos a ver más adelante. Para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú que me oyes, ¿estás en Cristo Jesús? Si estás en Cristo Jesús, no tengas más miedo a ninguna condenación. Son mentiras falsas, son condenaciones incorrectas. Se levanta el juez justo y dice, es justificado, es redimido, aquí está pagado el precio, es mío. Tú no lo puedes condenar más. Pero eso hay que estar. Porque el que no está y está fuera, y de vez en cuando visita la iglesia, y de vez en cuando visita la oración, y de vez en cuando visita los estudios bíblicos, eso no te asegura estar en Cristo Jesús. No. No nos equivoquemos. Vamos a seguir. Ahora entiende por qué lo he puesto parte 1, porque ni el versículo 1 lo hemos pasado, ¿verdad? Y nos quedan 30 y cuántos versículos, 39 me parece, ¿verdad? 39 versículos. Quiere decir que 39 domingos más. No.
Pero es que si usted eso tiene que recibirlo y tomarlo y decir, esto es para mí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y miren lo que dice más adelante. Los que, ¿qué? Los que no andan conforme a la carne. La primera señal de que uno está en Cristo Jesús es que no anda conforme a la carne. El que anda conforme a la carne sí que carga con condenación, sí que se siente condenado, sí que se siente observado, ¿verdad? Sí que se siente perseguido, ve sombras detrás. Es que, pastor, siento que alguien me persigue. Los malos sueños, los pesadillas, es que no sé qué, parece que no sé cuánto, parece que me están mirando, parece que... Mi pregunta es, ¿cómo andas? ¿Cómo andamos? Porque lo que dice que los que están en Cristo Jesús no, digan conmigo, no andan conforme a la carne. ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? Si no andas conforme a la carne, no tengas miedo, diga al diablo lo que diga, tú estás justificado, redimido, salvo y eres hijo e hija de Dios. Pero si andas conforme a la carne, cargas con la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Dice el salmista en el Salmo 91. ¿Saben? ¿Todos se acuerdan del Salmo 91? ¿Qué dice? Venga, recuérdemelo, va. Esto lo hace todo predicador cuando no se acuerda del versículo. Se hace el interesante como que sí que... No, pero yo sí lo recuerdo. A ver, recuérdemelo. ¿El que qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo repetimos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No el que visita, no el que viene de vez en cuando, el que habita, el que dice, ese es mi sitio en Cristo Jesús. Ya, pero aún no tengo novio, no importa, en Cristo Jesús vas a encontrar novio. Es que tengo que salir de Cristo Jesús para buscarme algún noviecito por ahí. No, búscalo con Cristo Jesús. Porque si lo buscas estando en Cristo Jesús, nadie te podrá condenar. Nadie te va a decir, lo he visto andando mal, lo he visto en lugares que no le corresponde, porque estás en Cristo Jesús. Y dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, santo Dios, si buscas un empleo, búscalo estando en Cristo Jesús. Si buscas los papeles, búscalos estando en Cristo Jesús. No te salgas, no hagas ninguna maniobra equivocada porque vas a estar bajo condenación. Cristo te redimió, pagó un precio muy alto. Él te dijo, te amo, te perdono, por mi gracia eres salvo, pero no te salgas. No te salgas. No andes conforme a la carne. No andes conforme a los deseos de la carne. Porque es la primera señal de que no estás. Mira, hay creyente que se permite hacer cosas que no corresponde. Hay creyente que se permite decir, bueno, tampoco pasa nada. No te salgas, habita bajo la sombra del Omnipotente. Imagínense cuando un pollito se mete ahí bajo la sala de la gallina, ¿verdad? Y el pollito se sale y va solo así. Y cuanto más se aleja, más peligro está. Anda a la suya, ¿verdad? Puede ser que venga cualquier ave y se lo lleva, se lo come. Pero cuando el pollito está bajo las alas de su madre, yo he visto gallinas enfadadas echándose encima de perro, gato, lo que sea, porque veía que quiere acercarse a los pollitos. Óigame, yo no puedo proteger tu vida. Dios sí puede proteger tu vida más de lo que te puedes imaginar, pero no te salgas. No dejes que te condene. La Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que están. No asegura para los que visitan, para los que vienen de vez en cuando, para los que de vez en cuando tienen un encuentro con el Señor. Ay, el Señor me ha tocado esta mañana. Y luego sale y hace de la suya, y habla de la suya, y miente. Ay, otro domingo. Tienes el riesgo de que estés bajo condenación. Y para los que están, no hay ninguna condenación. Y les digo una cosa, se está mejor adentro que fuera. Les digo una cosa, es más fácil la vida estando en Cristo Jesús.
Yo te invito a que lo experimentes, yo te invito a que lo practiques, que lo lleves a cabo. Asegúrate de que estás en Cristo Jesús, porque con Cristo Jesús los problemas se llevan mejor. Con Cristo Jesús el novio se encuentra antes, la novia llega antes. ¿Para qué se ríen? Eso queda grabado. En Cristo Jesús el empleo llega antes. En Cristo Jesús los problemas, las dificultades, las enfermedades se llevan diferentes, ¿sí o no? Y si no lo sabías, te invito a que conozcas a Cristo Jesús por medio del Evangelio, que tiene poder para salvar tu vida. La situación a nuestro alrededor está muy complicada, pero en Cristo Jesús estamos a salvos. Si yo ahora mismo estaríamos en medio de una tormenta grande, y te ves que tu bote, tu barquito, se está hundiendo, y yo te digo, te estiro esto, cógete, engánchate, porque aquí te vamos a sacar y te vamos a subir en un barco que es potente, que aguanta. El barco grande es tu salvación, son los brazos del Señor. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? No, yo que me quedo con mi barquito, de verdad. No importa, como en el Titanic, aunque se hunda, nosotros aquí morimos juntos, ¿verdad? Sobre una maderita. Hay creyentes que les quieres ayudar, decir, asegúrate que estás en Cristo Jesús. Pastor, es que me siento condenado, siento que el enemigo hace de la suya. No puede hacer nada sobre tu vida si estás en Cristo Jesús. Porque cada vez que viene para condenarte, Cristo Jesús dice, no, tú no tienes derecho ni parte sobre esto, esto es mío. Pero no te salgas. Renuncia a tu barquito, renuncia a tus argumentos, renuncia a las cosas que a veces piensas que son las mejores. Échate en los brazos del Señor. No dice para los que están en tal iglesia no hay ninguna condenación. No dice para los que están en tal sitio no hay ninguna condenación. No dice para los que han nacido en cierto país de avivamiento no hay ninguna condenación. Dice que para los que están en Cristo. Y Cristo es omnipresente. Cristo puede estar contigo en la casa, Cristo puede estar contigo en el hospital, Cristo puede estar contigo en cualquier situación, en el colegio, en la universidad. Estate en Cristo, no te salgas. Hay riesgo de que las aves rapaces te hagan daño, las mentiras del diablo, los ataques del enemigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil de la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿En qué estás pensando? Porque dependiendo de lo que estés pensando, demuestra en dónde estás. En el versículo 1 dice que los que andan conforme a la carne. Pero es que algunos ya tanto andar en la carne ya terminan pensando por dónde andan, ¿sí o no? Dice, porque lo que piensan en la cosa de la carne, versículo dice, porque los que son de la carne piensan la cosa de la carne. Sigo leyendo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es, dígalo fuerte, ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuánto quiere morir? Nadie. Dependiendo de qué te ocupas, será tu destino. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El que se sale, ¿dónde hay riesgo que te maten? No este cuerpo, porque este al fin y al cabo no cuenta para nada. Tu vida espiritual, tu eternidad. ¿Dónde hay riesgo que te hagan daño? ¿Dónde hay riesgo que pierdas la eternidad de disfrutar de la presencia de Dios? Cuando te sales de Cristo Jesús. Cuando te sales, no te salgas. Y vamos terminando, dice, pero ocuparse del Espíritu
es vida y paz. 2 palabras clave con la cual termino esta primera parte. Vida y paz. Donde mejor se pasa y donde es la mejor vida. ¿Verdad? Escuché el otro día una frase, pero se me olvidó. No, luchando con la vida o algo así. ¿Cómo dijo? Luchando con la vida, o hay que ver que dura la vida y toda la vida luchando o algo así. Yo no digo que dejes de luchar, pero yo quiero decirte algo. Yo no sé si esta mañana has escogido estar, Dios te trajo o alguien te forzó a venir. No cuenta eso. Lo importante es cómo sales de aquí. Presta atención. Vida sin Cristo no es vida. Vida sin Dios no es vida. Alguien me dijo en una ocasión, a mí déjeme, yo disfrutaré de mi vida. Y cuando ya no tengo nada que hacer, volveré a ver cosas tuyas de creyente, cosas tuyas de religión, cosas tuyas de evangelio. La vida sin Cristo no es vida. Pero dice vida y paz. Yo creo que dejarte que reflexiones en eso, en esta primera parte. La semana que viene seguiremos con el capítulo 8. Hay mucha enseñanza, hay muchas cosas profundas. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz? ¿Tengo paz? El que está en Cristo Jesús, piense que comencé por la primera parte, ahora pues ninguna condenación hay. El que es condenado, se le quita la paz si no está en Cristo Jesús. Si yo te digo, hermano, te he visto en tal sitio, y alguien sale y le dice, no, es que a esta hora. Les pongo el ejemplo más, con eso termino. Imagínense que yo cojo al hermano Rigo y le digo, mira Rigo, yo te he visto el lunes por la tarde en tal sitio. Y ahí sale alguien que dice, no, perdona, ¿cómo? No, yo lo he visto. Y alguien sale y dice, no, a esta hora estaba conmigo. Y yo te aseguro que no estábamos ahí, porque estaba conmigo y con el tal y con el tal. Estábamos juntos en tal sitio. ¿Cómo queda mi condena? Sin fuerza, sin valor, mal. El diablo va a seguir condenándote y tiene la razón cuando tú te sales de Cristo. Y no tiene ninguna razón cuando tú permaneces en Cristo, porque ahí saldrá Cristo y dirá, ¿cómo? ¿Tú lo condenas de eso? No, ese está justificado, ese estaba conmigo. Tú no puedes decir nada. Ahora, si no hay quien salga y que diga, no es verdad, la condena le afecta. Y si encima tengo razón, porque lo que se sale de Cristo donde termina, no termina orando. Lo que se sale de Cristo no termina alabando al Señor. Lo que se sale de la protección de Cristo y de la voluntad del Señor no terminan dándole gloria a Dios en el Espíritu. No, termina mal. Y si encima tengo razón en lo que estoy diciendo, su rostro, su corazón se entristece y dice, es verdad. Aunque no lo reconozca públicamente, pero él podrá decir, es verdad, es verdad. Lo mismo hace el diablo. Aprovecha que te salgas un poquito, te condena y con eso te quita la paz. Con eso te quita la paz. Y con eso se asegura de quitarte la gana de comer. Y vas a comenzar a faltar en los cultos, vas a decir, no, es que no entiendo, no recibo la palabra, no me entra. Vuelve a Cristo Jesús, se te abre el apetito, vas a poder disfrutar del alimento y vas a crecer espiritualmente. Vida y paz van de la mano. No existe vida sin paz, ni paz sin vida.